Mijito, sé que todo lo que te está pasando es por lo que vivimos la última semana. Sé que son cosas muy difíciles de vivir. Y más para un niño como tú, con 7 añitos. Te voy a prometer algo, ¿sí? Tu papi te está cuidando desde el cielo. Y yo te voy a cuidar más que nunca. Pero me tienes que prometer que te vas a poner bueno y que vas a abrir esos ojitos porque son míos. Prométemelo, mi amor, prométemelo. Es que hasta con la gorra se le ve la cara. Ese Andresito algo sabía y lo mandaron matar. Jefe, necesito ese video. Gracias. Pedro, habla con un perito en la central para que te hagan una ampliación de la imagen y compárenla con todos los criminales que hay en archivo. Quiero que tapicen todo el hospital con la cara de este tipo. Ok, cuenta con eso. ¿Te quedas? Sí, quiero averiguar lo más posible sobre esa mujer. Saber qué negocios tiene en Guadalajara y si realmente está involucrada con el narco. Ok. No, pues Araceli me llamó del hospital. Ella estaba ya con una vieja y su hijo. Y pues lo vio. ¿Vio qué? A ver, exactamente qué fue lo que te dijo. Pues eso, que estaba muerto. Ve, empanada. Yo te acompaño en tu dolor. Yo sé que Andresito era tu parcero y pues que alguien se muera tan joven no aguanta. ¿Vos sabés qué fue lo que le pasó? ¿Se sabe cómo murió? No, pues no se sabe nada. ¿Dónde está Enriqueta? Ella está allá en el cuartico de atrás, pero es que ella estaba saliendo con la Yadir. Ay, sí, tico. Se quedó todo friqueado. Es que yo creo que él todavía no se la cree que se le murió el parcero. Ve, pero es que a mí lo que me parece raro es que no se sepa nada. ¿Será que se metió con un man y hizo algún business raro o qué? Imagínate. Imposible, Mariana. No voy a firmar ninguna orden por 100,000 pesos. Ni aunque me lo pidieras encuerada y a gatas, ¿eh? Pero Felipe, nada. Para usar esa cuenta de emergencia se necesita la firma conjunta del administrador, ¿me entiendes? A mí no me vengas con eso, ¿eh? Sé muy bien que cuando te da la gana firmas cheques y sin permiso. Porque soy el presidente municipal. Porque el pueblo me eligió a mí, no a ti. Y si el pueblo me eligió a mí, yo hago lo que se me hinche la gana. Necesito ese dinero. ¿Sí o sí? Háblame claro y sin rodeos. Junio anda muy alterado. Yo pensé que estaba así porque le pedí el divorcio, pero... Hasta que dices algo coherente. Felicidades, hermosa. Pero me amenazó de muerte y me está exigiendo esa lana. Por eso yo te ruego que firmes el cheque. ¿Cómo? ¿Ese dinero es para Junio? Ya no llores, mi amor. Yadira. Ay, mi amor, me parte el alma verte así. A ver, tómate esto. ¿Y esto qué es? Pues son unas pastillitas para que se te quiten un poquito los nervios. Pues estás muy nerviosa, ni modo que te lleve hacia el hospital. Ándale, tómatelas todas. Te van a caer bien. Eso. Tengo toda la información que me pidió, señor agente. Muy bien, gracias. ¿Qué es lo que me tiene? El niño está registrado bajo el nombre de Salvador Acero. Y su madre se llama Sara. Sara de Acero. Bien. Eso reconfirma algo que ya sabía. ¿Qué más? El niño tiene un tipo de diabetes infantil llamado mellitus, en estado 1. Es muy peligrosa. Y por el informe del médico que los atendió, supe que la madre le comentó que han vivido una serie de acontecimientos muy serios que han impactado al menor. Esa mujer está huyendo de los enemigos del marido. ¿Te has vuelto loca o qué? A ver, escúchame. Todo es una trampa. Yo necesito que Junio vea el dinero, pero nunca se lo va a llevar. Junio no va a necesitar ese dinero porque mañana unos hombres lo van a matar.
La belleza cuesta. De verdad. O sea, mírame a mí. Todo lo que he sufrido para estar así. Este cuerpo de quinceañera. Mi hermana es muy sana. No entiendo por qué se complicó. No, ni yo tampoco. Por si no pifa la pastilla. ¿Salvador? Abrió los ojos. Mi amor, doctor, doctor. Está reaccionando. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes, mi vida? No se ve bien, doctor, no se ve bien, mira. Ay, Deme un segundo, vida. por favor. Mi amor, ¿te sientes bien? Señora. Mi vida, sí. Deme un segundo, por favor. Que tiene los reflejos muy afectados. Seguramente está sintiendo hormigueo en las extremidades. ¿Pero le puede dar algo para que se le quite? Sí, sí, es claro, el tratamiento que le dije. Hay que seguirlo al pie de la letra. Por favor, trate de conseguir eso lo más pronto posible, ¿eh? Le voy a administrar un medicamento, pero solo tienen 5 minutos más con él. Por favor. Sí. Ay, Araceli, es mucho dinero. ¿De dónde lo voy a sacar? Mi niño chiquito. Esa mujer está huyendo de sus enemigos. ¿Tú te acuerdas del caso del comandante de Tijuana, el que asesinaron los narcos? Sí, el de la semana pasada, ¿no? El del decomiso de los $3 millones. Exactamente. Pues ella es Sara de Acero y el niño es el hijo del comandante. Se vino a Guadalajara huyendo. Eso parece. Aunque se dijeron muchas cosas del comandante Acero. Oye, ¿pero por qué a Guadalajara? Si ese comandante tenía tratos con narcos, puede ser que su viuda esté conectada con algún cártel local, ¿no? Tenemos que vigilarla y volver a esa estética, Pedro. Sospecho que entre esa mujer y la estética donde la conocí, tenemos las respuestas de todo lo que estamos buscando. Pues ya llévatela. Que las hermanitas descansen juntas, en la tierra y en el cielo. ¿Y qué le vamos a decir a Lupita de la desaparición de esta y de la hermana? Pues que se regresaron para Jalapa. Que porque Magdalena estaba embarazada y les daba mucha vergüenza despedirse. Voy a aprovechar que estuvo llorando todo el día. Ay, Enriqueta, por favor, no le vayas a decir nada a las muchachas de que Magdalena, mi hermana, está embarazada y que es eso. No, no sé, me van a creer lo que quiera. Pues eso mismo le digo a la Miriam. Ahora me voy de regreso porque apenas a la otra le eché un poquito de tierra para venirme por esta. Vale. Bueno, luego se regresan a la casa de estas dos y me desaparecen todo, ¿eh? ¿Y el Andresito? Bien frío. ¿En serio? ¿Así nomás? ¿Sin testigos? Cero broncas. Lo único que me preocupa es que Araceli se enteró en el hospital. No me preguntes cómo, pero ella fue la que llamó a Lupita. Ay, viejas más chismosas. Todas ya saben que murió, pero no saben de qué. Ah, pues es muy fácil. Andresito estaba metido en malos pasos. Y el que no anda derecho, pues se muere. A ver, llévate esto también y lo echas en la fosa. Bien profunda la fosa, empanada. Bien profunda. No quiero que nadie las vaya a encontrar. ¿Me oíste? Ay, qué dita este. No, pues ojalá eso le suba el ánimo a la Yadira. Pues sí, porque yo la vi muy achicopalada. Pero le vas a echar carnita, pollito y todo. ¿Sí? Era el secreto mágico de mi abuela, que nunca falla, vas a ver. ¡Yadira!
pues ya va a empezar la novela y yo necesito entrar al baño. Yo las llamé, pero ni Yadira ni Magdalena contestan el teléfono. ¿Dónde habrán metido estas viejas? No, pues no sé, voy a tocarlos otra vez. Yadira. No, manita. Aquí no hay nadie. ¿Por qué mejor no nos vamos para tu casa? Pues sí, camina y hacemos las arepitas en la casa. Y yo de una vez aprovecho y le hago la comida a Juan, que me dijo que llegaba más tarde, vení. No, pues sí, pero está muy raro, ¿eh? Ya se fueron. Van para mi casa. Mañana le dice a tu vieja lo que nos dijo Enriqueta. ¿Estamos? Tranquila. Aunque me muerdas, no te voy a soltar. Señora, ya me voy. Usted no tiene nada que hacer aquí. Yo también ya se lo dije. Mire, le recomiendo que se vaya a descansar. Vienen muchos días de desvelo. Mejor váyase a su casa. Pero ¿y si me voy y pasa algo? No. Salvador va a pasar una noche estable. Créame. Váyase a su casa. Gracias. Vámonos. Entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer con todos los triques que sacamos de casa de la Yadira y la Magdalena? Pues al rato vemos. Ahorita, después de tanta chamba, lo que nos merecemos son unas buenas chelas. Y esto. ¿Qué les vamos a ofrecer, guapo? Contigo lo que sea, mamacita. Mira nada más que melones. Ojalá la Lupita tuviera un par de estos. Ya quisiera yo que la Miriam estuviera así de dispuesta a cada que se me antoje. Gracias. Hiciste bien en decirme la verdad, Josefina. Seguir a mi mamá nos va a llevar a Sara. Indio, voy saliendo para allá. Por favor, que tus hombres no vayan a fallar, ¿eh? Sí, yo traigo el dinero aquí en un maletín. En media hora voy a estar ahí donde cita el Junio. Esto va por ti, Sara. También por ti, Salvador. Son las 10 en punto, señor. Muy bien. Y aquí están tus 100,000 pesos. Esta es la última vez que nos vemos, Junio.
La próxima será con el abogado para lo del divorcio. Que así sea. Amén. Echa la feria acá. ¿Por qué no te lo llevas? Porque no confío en ti, Mariana. No sé si ese portafolio tiene un radiolocalizador. Sí. Sonríe, Mariana. La primera vez que le das un buen uso al dinero del pueblo. Puedo estar seguro que cuando me suba a este coche no van a estar esperándome los matones del indio Amaro para dispararme. No sé de qué estás hablando, fíjate. De veras no sabes de qué te hablo. Hagamos una prueba. Porque yo tengo la sensación de que cuando me suba a este coche, alguien se me va a atravesar y me va a regalar 40 plomos. Me voy a ir caminando mejor. Adiós, Mariana. ¿Qué pasó ahí adentro? ¡Súbete al coche, te dejo aquí! Papel periódico. ¡Vamos, afuera! ¡Afuera! ¡Rápido! Mira, debajo de este molino de viento está nuestro futuro. ¿Qué tiznados me estás hablando? Está nuestro futuro. ¡Ah! ¡Ahí están! Ahí están los $3 millones. ¡Ah!